Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En la clase de offline del día de hoy vamos a aprender lo que es las formas de producir electricidad. Y bien, este tema es muy interesante, ya que vamos a tratar los temas principales o las maneras en la cual se puede producir electricidad de manera natural, por fricción, por reacción química, por presión, por calor, por luz, por magnetismo. La forma en la cual lo hacemos por fricción. La fricción entre dos objetos a veces conduce a la transferencia de electrones de uno a otro. Los electrones son unidades de carga eléctrica negativa y el objeto que gana electrones queda cargado negativamente mientras que el que los pierde queda con una carga positiva. Esto es por fricción. Por ejemplo, ustedes pueden ver aquí cómo los elementos que se frotan pueden tener este tipo de efecto, ¿sí? Tenemos efecto con el cabello, tenemos efecto con el globo, ahí ustedes lo pueden apreciar. Tenemos la electricidad por reacción química. Y aquí en este tipo de ejemplo, vamos a ver que la transferencia de los electrones tiene lugar desde la sustancia más electropositiva que se oxida a la más electronegativa que se reduce. Pero no se hace de forma directa entre las dos sustancias, sino que tiene lugar a través de un conductor externo, lográndose así la producción de corriente eléctrica. Se encuentran en este ejemplo las pilas y baterías, que son dispositivos que generan energía como resultado de una reacción química, denominada reacción de óxido de reducción. Este tipo de reacción se caracteriza por la transferencia de electrones entre las sustancias que participan en la reacción. Ahí ustedes ven un ejemplo en el cual están presentes los electrodos, ¿no? Aquí tenemos como, por ejemplo, un elemento de un metal se transfiere a otro elemento de otro metal, ¿no? Usando la reacción química de la electricidad. Por presión. Aquí tenemos un ejemplo muy básico. Dice, la piezoelectricidad es un fenómeno presentado por determinados cristales que al ser sometidos a tensiones mecánicas adquieren una polarización eléctrica en su masa, apareciendo la diferencia de potencial y cargas eléctricas en su superficie. Este fenómeno también se presenta a la inversa, esto es, se deforman bajo la acción de fuerzas internas al ser sometidas a un campo. ¿Ok? Un ejemplo clásico de por presión es, por ejemplo, cuando presionamos el timbre para que abran la puerta. ¿Sí? O como por ejemplo cuando ustedes tenían las tarjetitas de Navidad. También esas tarjetas de Navidad también son producidas bajo un efecto piezoeléctrico. Una lámina artificial capaz de producir pequeñas cantidades de electricidad cuando es sometida a ciertas tensiones estructurales, como por ejemplo al ser presionada, ¿no? Como te decía, la tarjetita de Navidad o el timbre de la puerta. Así, el movimiento de caminar puede inclusive proporcionar suficiente electricidad para energizar un teléfono móvil o un dispositivo implantado en el cuerpo, como un ejemplo, por ejemplo, un marcapasos, ¿no? Los marcapasos tienen esa función más o menos piezoeléctrica, ¿sí? Ahí vemos como con unas láminas de acero presionamos un cristal y al presionarlo estamos generando energía eléctrica. Otro método de producir electricidad es por calor, por calor. Otro método de producir electricidad interesante, ¿no? En la unión de o junta de dos metales calientes, ¿no? Que tienen par térmico, como por ejemplo el hierro o el bronce o el cobre. Este fenómeno se puede mostrar retorciendo entre sí dos hilos de cobre, ¿no? Y calentándolos. Esto produce electricidad por calor, muy interesante. Pero producir electricidad por calor es un poco complicado, ¿no? Ya que, por ejemplo, tenemos que mover turbinas, generadores, creando así una corriente eléctrica. Ahí vemos el ejemplo. Por acá vamos a ver ahora lo que es la electricidad por magnetismo. Esto es muy usado, esto es bastante común. El magnetismo es un fenómeno físico por el cual los objetos ejercen fuerza de atracción o repulsión sobre otros materiales. El único imán natural conocido es un mineral llamado magnetita, el famoso imán. Sin embargo, todos los materiales son influidos en mayor o menor forma por la presencia de un campo magnético. En algunos de ellos es más fácil detectar estas propiedades magnéticas, como por ejemplo en el níquel, el hierro o el cobalto. Lo que es metal es magnético, siempre en su mayoría va a tener o ejercer magnetismo. Hoy en día los imanes son utilizados por la ciencia médica para, por ejemplo, medir la actividad cerebral a través de la magnetoencefalografía o como terapia de choque para volver a iniciar corazones, como por ejemplo lo que ustedes ven que usan para poder revivir a alguien que ha sufrido un infarto, ¿sí? Ahí vemos, ¿no? Un efecto magnético en el cual se mueve una espira, lo que ustedes ven aquí,
Al mover la espira, a dar la vuelta, se prende un foquito, ¿no? Es un movimiento magnético que produce electricidad y enciende una luz. Y bien, ¿cómo se origina la energía eléctrica por la luz? Vamos a ver cómo se produce. Hay un método muy común que se llama la fotoemisión. La energía fotónica de un rayo de luz puede causar la liberación de muchísimos electrones en la superficie de un cuerpo que se encuentran en un tubo al vacío. Es muy común esto, por ejemplo, cuando tenemos las famosas placas fotovoltaicas, las que usan las celdas solares. ¿Han visto en las casas que se utilizan o por ahí cuando ustedes pasan en la carretera, esas placas que detectan la velocidad del carro cuando vas en la carretera? ¿Sí? Son placas fotovoltaicas, ¿no? Un método muy interesante que están investigando los científicos actualmente es el grafeno, que es un tipo de material químico que permite hacer que el fotón sea absorbido en múltiples electrones, ¿no? Y así puedan conducir la corriente eléctrica. Ahí vemos cómo funciona la parte de la luz con su respectivo movimiento de electrones. Este gráfico quiero que lo veas bien, quiero que lo observes bien para que tengas claro el concepto de la energía fotovoltaica. ¿Ok? Espero que les haya gustado el video, espero que les haya gustado esta clase, chicos. Los espero en la siguiente clase para seguir hablando de electricidad. Nos vemos. Cuídense mucho. Chao, chao.